Segundo de Corintios capítulo 10, el verso 4, en la traducción lenguaje actual, dice: ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones, el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de ¿qué? De pensar. ¿Y qué más? Y obedezcan a Cristo. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo: nosotros no venimos solo con palabras, sino más bien con poder. Amén. Entonces dice que nuestras armas de milicia no es de este mundo. Amén. Sino más bien son espirituales. Amén. Entonces en el mundo entero, en todas partes, hay un ambiente espiritual que está operando en todo. Amén. Ambientes espirituales que, vamos a decir, hay cosas que no se ven. Hay espíritus, los espíritus no se le ve a muchos, ¿verdad? Hay algunos que sí ven. No sé si decirlo privilegio o mala suerte. Amén. Después vamos a analizar eso. Entonces, hay un ambiente, y ese ambiente es los espíritus. No se logran ver, pero se ven las obras que hacen, las obras en que están, vamos a decirle, preparados en ese trabajo. Entonces, también nosotros, los apóstoles, dice Pablo, venimos con poder, y no con poder de este mundo, sino más bien que viene de Dios, que viene del Señor. Amén. Y es poderoso para destruir ¿qué cosa? Para destruir primeramente las fuerzas del mal. Y saben ustedes que la fuerza del mal opera sobre los hijos de desobediencia. ¿Alguien conoce ese libro? La Biblia dice que el príncipe de las tinieblas gobierna a los desobedientes. Amén. Estamos entendiendo. Entonces Pablo dice que venimos con poder para destruir primeramente las fuerzas del enemigo. Y después va citando las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores, cambien su manera de pensar, dice. Amén. Entonces, como la otra vez hablamos, el problema de la bendición o la maldición está aquí. También es como hablarte, nosotros somos seres, todos somos seres espirituales, algunos descarriados, algunos volvimos a Dios, a Cristo. Y vemos que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve, dice la Biblia. Entonces es convicción. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros es justamente convencernos, hacernos entender las cosas que estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque hay veces que muchos de nosotros, cuando estábamos en el mundo, creíamos o pensábamos que estábamos bien, hasta que vamos a decirle, tuvimos un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Ahí podemos entender y darnos cuenta de que montones de cosas estábamos haciendo mal delante de Dios. Amén. Anteriormente se nos decía, y muchos yo sé que tal vez se enojaban. ¿Por qué? Porque se le predicaba la palabra. Hoy día sucede lo mismo. Predicamos la palabra y puede haber muchas personas pueden enojarse. ¿Por qué lo hacen? Porque por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, como dice el Señor Jesús. Amén. Perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces nosotros también hacíamos cosas sin saberlas. Amén. Entonces cuando recibimos al Espíritu Santo, lo que sucedió fue que se te abrió el entendimiento. Ahora va a haber dos tipos de personas. Personas que recibieron al Espíritu Santo, ya se le abrió el entendimiento.
Hay muchas personas que empiezan a darse cuenta las cosas que están mal en su vida. Y aún así, hay situaciones o casos de personas que empiezan a pelear contra el Espíritu Santo nuevamente. Pero es como si fuera que ya es tarde. Ya fuiste convencido por el Espíritu Santo. Ya tuviste un encuentro con Él. Y si tú vuelves atrás, si tú vas al mundo, ¿sabes? Las cosas ya nunca va a ser igual. ¿Por qué? Porque ya entendiste alguna vez. Por eso es que cristiano, vamos a decirle personas que fueron cristianos, o se le dice cristiano caído también, ¿sí o no? Pero la palabra correcta, personas que se separaron de la gracia, esa va a ser la verdad. Porque no puede existir cristiano caído, ¿verdad? ¿Sí? Es ser cristiano o no cristiano. Acá es de Cristo o del diablo, ¿sí o no? Entonces, no puede existir un cristiano caído, creo yo, es la palabra incorrecta, decir caído de la gracia, o un ex cristiano puede ser, ¿sí? Porque cuando uno deja la brujería se le dice ex brujo. ¿Es así o no es así? No se le dice brujo caído, ¿o sí? Entonces los cristianos a veces nos inventamos palabritas como para no atacarnos mucho y decimos cristiano caído. No, es ex cristiano. Cuando un brujo deja la brujería, esas cosas, se le dice ex brujo, no se le dice brujo caído. Amén, estamos entendiendo. Entonces no existe cristiano caído, existen cristianos y no cristianos. Amén, existen los de Cristo y los no de Cristo. Y son cosas que tenemos que ir justamente trabajando y entendiendo aquí. El trabajo que nosotros tenemos que hacer es aquí. Acá está la convicción. Esto, el único que puede convencerme es el Espíritu Santo. Por eso lo necesito en mi vida. Cuando venga el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, ¿sí o no? Va a cambiar, te va a hacer ver las cosas diferentes. Desde ahí, cuando uno empieza a conocer al Espíritu Santo, lo que existe son sinvergüenzas y sinvergüenzos. ¿Por qué? Ahí ya no va a decir yo no lo sabía. Amén. Porque ya entendemos, el Espíritu Santo rompe ese velo cuando llega en tu vida y uno ya entiende. Entonces es conversión, necesitamos aferrarnos y aceptar al Espíritu Santo en nuestras vidas y permitir al Espíritu Santo hacer su obra, que es cambiar, ¿qué cosa? Esto, mi mente, mi forma de pensar. Yo necesito dejar al Espíritu Santo libremente para que pueda trabajar libremente aquí. Amén, estamos entendiendo. ¿Y cómo es esto de que no le dejo al Espíritu Santo trabajar libremente? Es cuando tú aún sigues, después de haber conocido a Cristo, después de haber conocido al Espíritu Santo, ya haber experimentado su poder, su presencia, este mismo poder de que habla Pablo, volvamos a querer vivir por lo que pensamos nosotros que está bien. Amén, estamos entendiendo. Las cosas que nosotros pensamos no se puede comparar a los pensamientos de Dios. La Biblia dice que los pensamientos del Señor, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Amén. Entonces es así, las cosas es así. Hoy justamente tuve una conversación, no sé si decirle, no sé si era para ustedes, para contarles, pero les digo, el Espíritu Santo me estaba hablando. Hay ciertas cosas que uno cuando se compromete y tiene que cumplirlas, y me estaba enseñando de esta forma, me estaba diciendo que yo aprenda y que también enseñe a los demás de que cuando tú tomes un compromiso es para que lo hagas, te guste o no. Y el ejemplo que estaba usando era del matrimonio, y me dice, dile a las mujeres que no quieran sujetarse a un varón, que no se casen. Y dile a los hombres que no van a tratar con honra a sus esposas, que no se casen. Si no se casan, van a servir solo a Cristo. Y le dice a las mujeres que una mujer cuando se casa ya tiene que servir al esposo, a dos, ¿sí o no? Pero la soltera o el soltero solo se dedica a servir a Cristo.
Entonces, dice esto, si yo no estoy dispuesto a obedecer, o una mujer no está dispuesta a obedecer la palabra de Dios, no se case. Así de sencillo, no peca. Pero cuando se casa y no obedece, peca. ¿Sabían eso? Las solteras que no obedecen a ningún hombre no peca. Las casadas que sí, se vuelven la rebeldía. Eso sí ya es pecado. Y entenderlo igual. El esposo lo mismo. Si un esposo o un varón dice yo no quiero sustentar a una mujer, no te cases. Porque si no te casas no tienes responsabilidad. Cuando te casas ya te comprometiste. Ahora hazlo. Pero me arrepentí. No, hazlo. Es hasta la muerte. Tenés que morir en tu puesto, mi hermano. Y entendés, va mujer y dice yo no quiero someterme. Morite en tu puesto, mujer. ¿Por qué? Porque es hasta que la muerte se te enseñó antes de casarte. Hay algunos que no me enseñaron, pastor, ahora ya lo sabes. Ya es tarde. Ya estás ahí. Baila. Disfruta. Amén. ¿Sabe qué es lo que te estoy diciendo? Te estoy diciendo de que va a haber problema. Esto de casarse es problema, es carga. No, no te estoy diciendo. Es bendición. El problema es que hay cosas que tú vas a tener que dejar de hacer como piensas. Hay cosas que tenés que dejar. Varones, tenés que dejar tus jodidas por ahí, ¿verdad? Sí. Y entender que tiene una esposa a quien tiene que estar cuidando también. Amén. Estamos entendiendo. Ya sabe el varón, ya no es que va a comprar todo lo que quiere y anda como quiere y duerme hasta donde quiere. No, tiene que trabajar. Hay una mujer que vestir. ¿Sí? Y bendición o bendito el varón, que su esposa no se vista de Dolce Gabbana y eso. Acá entre cristianos no hay ninguno, ¿verdad? Porque es pecado también. Amén, estamos entendiendo. Y sucede lo mismo. Estoy hablando del matrimonio, no, es uno de los ejemplos que estoy usando. Te casaste, ahora calla y trágate. Todo. Hiciste un compromiso, firmaste un documento y después firmaste otro documento que es más fuerte, ¿no? Que es delante, es hasta que la muerte los separe. Entonces, empieza a obedecer. Si ya hiciste ese contrato, obedece la palabra. Y sucede lo mismo. Acá es si yo quiero ser cristiano o no cristiano. Amén. Para ser no cristiano no hace falta hacer nada. No te preocupes. Eso es fácil. Por eso a muchos les gusta esto. Hasta a los cristianos les gusta el no ser cristiano. Para no ser cristiano no hace falta hacer nada. Puedes hacer lo que se te viene en la mente, lo que se te dé la gana, cuando quiera, donde quiera. Podés hacer lo que tú quieras. Pero cuando te conviertas a Cristo, te vuelves su esclavo. Esclavo de Cristo. Por eso la otra vez hablamos. La Biblia dice que el cuerpo no es tuyo, sino más bien de Cristo, que es el templo del Espíritu Santo. Y te dice que no te pertenece. ¿Por qué? Porque Cristo lo compró, dice. Entonces es de Cristo. Cristo pagó por tu cuerpo. Él lo compró. Es su templo. Te dice no hagas lo que tú quieras con él. Amén. Pero el que no quiera ser cristiano hace lo que quiere, como quiere o donde quiere. Pero los cristianos, cuando llegamos a Cristo, decimos esta oración, y esta oración es conocido. Señor Jesús, ¿verdad? Te acepto en mi corazón. ¿Es así o no es así? ¿Quieres a Cristo en tu corazón? Te dicen. Sí, haz esta oración. Señor Jesús, y vos decís, Señor Jesús, bostezando dijiste, pero dijiste. ¿Sí o no? Te acepto como mi único Señor. ¿Sí o no? Para que seas tu dueño. O sea, mi Señor, hiciste un compromiso con Cristo. La pregunta es, desde que haces este compromiso y después te metes al agua, al bautismo, amén, arrepentimiento, conversión, hiciste un contrato con Cristo de que tú le vas a obedecer, de que tú vas a dejar de hacer las cosas como tú quieres, sino como Cristo quiere. Eso es decir, o eso es cuando decimos, te acepto como mi único Señor y Salvador. ¿Sí o no? Único. Después entramos en el agua, nos bautizamos,
cuidado, te estás comprometiendo con Cristo. Ahora ya estás en Cristo, tienes ciertas disciplinas que tienes que cumplir. Hay ciertas cosas que tenés que dejar, tenés que despojarte, porque Jesús te dice, si quieres ser mi discípulo, creo que está en Mateo capítulo 16, acompaña de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, el verso 24. Sí, es ese. Está bien, Reina Valera, está bien, Reina Valera. En la versión Reina Valera puede ser San Mateo capítulo 16, el verso 24 hasta 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Avanza. Verso 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Ya entendés, loco? ¿Estamos entendiendo? Jesucristo diciéndote, no es una obligación comprometerte conmigo. Pero si te comprometes conmigo, tenés que dejar tu vida, la vida del mundo, ese es. ¿Por qué? Te está diciendo el que pierda su vida. ¿Qué significa? Es cuando tú entregas tu vida, tú ya estás muerto, ya no tienes parte, ya no opinas. Cuando mueres, ¿qué sucede? Ya no respiras. Ahí, esa es la muerte. ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo? Cuando uno se muere, puede opinar. Ahí los hijos peleándose por la herencia. Yo voto que fulano y el difunto, yo voto también. Ya no hace eso, ¿sí o no? Ya no. Cuando uno muere ya no opina. Cuando uno muere ya no piensa. Cuando uno muere ya está muerto. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Ya entendés, iglesia? Por eso dice morir y volver a nacer. Es necesario que tú pierdas tu vida. Es necesario que muera. El que muere ya no opina. El que muere ya no piensa. Ya no dice, yo pienso. ¿Sí o no? Eso es ser cristiano. Que tú ya no tienes que estar opinando. Tú tienes que hacer lo que Jesús dice. Tienes que hacer, si Jesús te dice, pulime mis zapatos, vos tenés que pulir. Vos ya estás muerto. ¿Sí o no? Aunque Jesús hacía lo contrario. Lavaba los pies de sus muertos. ¿Sí o no? Eso es ser un discípulo de Jesús. No sé si me estoy haciendo entender. Lo que estoy haciendo es, estoy trayéndote montones de conceptos de discípulo para minimizarte en uno, para que te concentres en esto. Te puedo poner montones o miles de conceptos de qué es cristiano, ¿sí o no? Pero te voy a minimizar y te voy a dejar en uno. Esto es, ser cristiano, ser un discípulo de Cristo, es cuando tú mueres. Y cuando tú mueres, no es que tú cambias de religiones y ya morí, no. Entras al agua del bautismo y sales y ya morí, no. El morir significa que tú ya no piensas. Vos no tenés que pensar más. Los pensamientos de Cristo son lo único que va a estar en ti. ¿Ya entendés, iglesia? Todo lo que Cristo dice, eso haces. Por eso también otra parte de Jesucristo dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Dice Jesús. Va Érico Peixereno y la Señor, sin la peyapuin con la shejaea. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando le digo Señor a Jesús, estoy haciendo esto. Muerto. ¿Quién es ese animal que se hace del muerto? No era animal. ¿Sí? La cucaracha es una que se hace de muerto cuando está en peligro. Hay otro que es más experto. Dice que con cola tipo de rata. ¿Cómo se llama? Lagartija se hace de muerto. Sí se hace, cierto. No es que se hace, ese se muere lo de verdad. O se asusta y ¡pum! Te para su corazón. Después vuelve a latir.
también. Hay animales que tienen esa defensa. Está en peligro, en se hace del muerto. Hay cristianos zarihuela. ¿Cómo? No, sí, no, ese comienza con Sari. Hay cristianos zarihuelas. ¿Dije bien? Sí. Que se hace del muerto y después está vivísimo. ¿Sí o no? Se hace de muerto cuando las cosas están mal, igualito. Después cuando ya las cosas están bien, resucita. Está vivito, coleando y hace lo suyo nuevamente. ¿Sí o no? Cristiano, Sari, ¿cómo? Díganla fuerte, no escucho. Es Sari Huella. Ahí está. Gracias. Sari Huellas. Dije bien, si por ahí dije mal, me corrigen después. Hay cristianos así. Cuando está mal, las cosas están en peligro, re cristiano. Se hace del muerto. Hace todo lo que es de Cristo, alaba, exalta. Hace todo lo que es del cristianismo. En las cosas mejora, está vivito. ¿Sí o no? Hace las cosas del mundo. Vive como quiere, hace como quiere las cosas. Amén. Que no se le diga no. No tiene nada de malo, no tiene esto, no. Cuando tú te conviertas a Cristo estás muerto, eso es, mueres. ¿Qué significa? Y voy a volver a decir, que tú o ustedes o yo ya no hago las cosas como pienso que está bien, porque yo estoy muerto y los muertos no piensan. Entonces son los pensamientos, por eso dice que tenemos la mente ¿de quién? ¿De quién? De Cristo. ¿Y entendemos ya la Escritura un poquito más? Estamos entendiendo lo que está sucediendo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? ¿Quiénes tienen la mente de Cristo? Los que murieron. ¿Y entendemos? Por eso dice que es una nueva criatura. Si tú vuelves a vivir con tus propios pensamientos, volviste a tu vida carnal. Pero cuando mueres y te resucitas, ya vives en Cristo y por Cristo y para Cristo. Eso es. La forma de pensar tiene que ser el Cristo. Lo que Jesús dice, eso vale. Amén, estamos entendiendo. Entonces, creo que ya da eso o no. O avanzamos. El que pierda su vida, la hallará. Peisena. Ser cristiano no es fácil. Voy a volver a decir. ¿Para quiénes? Para los que no están muertos totalmente. Para los zarihuellas. ¿Ya dije bien? ¿Sí? Que se hacen del muerto cuando está mal, es cristiano. Cuando las cosas están mal, cuando la muerte le rozó, es cristiano. Cuando hay enfermedad en su vida, es cristiano. Cuando vienen los demonios a atacar en la noche, es cristiano. Después se le fumiga todos los demonios, Dios hace toda su obra, su trabajo, te hermosea y te pone una lucecita, ¡ping! Último toque y resucitas y lo desparramas todo. Zarihuellas. ¿Sí o no? ¿Ya entendés, mamá? Tenemos que ser cristianos. Cristiano muere totalmente y ya vive con la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? Que tus deseos carnales, todo esto deseo de la vida pasada, ya no tiene que ser el que te controle. Eso es ser gobernado y controlado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que voy a ser esclavo, y ser esclavo de Cristo aún así es buenísimo. ¿Por qué? Porque el amo te amó tanto que dio su vida por ti. ¿Sí o no? Eso es lo mejor. Este amo es alguien que te dice, te adopto. Ya no te voy a decir esclavo, no te voy a decir más siervo, te voy a llamar amigo. ¿Sí o no? Ese es. ¿Qué está diciendo Jesús cuando dijo, a vosotros ya no los voy a llamar siervo, les voy a llamar mis amigos? Le estaba diciendo, ustedes son mis esclavos, pero ahora yo digo, su amo, les digo que van a ser mis amigos. ¿Y entenderlo igual? ¿Alguien entendió esto? ¿Estamos entendiendo? Podemos darle un aplauso a Cristo si entendemos. Leemos, predicamos esto, ya no os llamaré siervos, sino más bien amigos. Tal vez nunca entendimos lo que estaba diciendo, no, hoy, perdón,
Ya se me salió la S. Voy a acomodar a otro lado le voy a hacer fatal la S. Es que todos somos esclavos ¿de quién? De Cristo. Por eso dice la Biblia que el cuerpo tuyo no te pertenece, porque Cristo pagó por ese cuerpo. Es de Él. Amén. Estamos entendiendo, somos esclavos. ¿De quién? De Cristo. ¿Y sabe qué Jesús nos dijo? Ya no le voy a llamar esclavo, ustedes van a ser mis amigos. ¿Sí o no? Estamos entendiendo. Jesús hizo entender su posición de ellos primeramente. Y después le dijo, pero ahora van a hacer esto. Yo le cambio esto. Amén. Porque yo soy el que manda acá. Yo pagué por ustedes. Yo soy el dueño. Amén. Estamos entendiendo. Entonces, este 2023 las zarigüeyas ya no van a ser zarigüeyas. Pueden ser. Y estamos entendiendo lo que está pasando. Necesitas morir. Necesitas dejar de imitar a las cosas del mundo. Necesitas soltarlo. Necesitas preguntar, ¿qué cosa? ¿Hasta cómo puedo vestirme? ¿Cómo no puedo vestirme? ¿Se puede o no se puede? ¿Pero para qué? Está en la Biblia. ¿Sí o no? ¿Cómo tengo que ser como hombre? ¿Hasta qué punto yo puedo mandar en mi casa? Está en la Biblia, venir no es mandar. Sino la tarea del varón es ser cabeza. La cabeza es el que cuida, el que organiza, el que provee, el que da consejo. Esa es la cabeza. El que da consejo es esto, aquello. Entonces, acá no es, no, yo soy la cabeza, yo mando, no confundas la cabeza. Amén. No tu cabeza, cabezón. Ah. Suerte que no soy argentino, ¿verdad? Pues si no te iba a decir cabezón. ¿Sí? Pero soy paraguayo. Pero igual te digo, cabezón. Ya no sea cabezón. ¿Eres cabezón o cabeza? ¿Sí o no? Cabeza eres cuando ¿qué? Cuando mueres. Cabeza tenés que morir. Hay cabezas que aún no murieron. ¿Por qué? Porque ya la mandaron. Así quiere tener a su esposa. Así quiere con los... Sí, no es así. Tiene que cortar la cabeza. Y agarrar la mente ¿de quién? De Cristo. Y entenderlo, iglesia. Cristo a veces le exhortaba a su cuerpo, ¿sí o no? Pero hay veces que sí le amaba, le demostraba su amor, después le explicaba a sola, ¿sí o no? Yo les dije esto porque a ustedes tal cosa, esto, aquello, le explicaba a solas. ¿Es así o no es así? Jesucristo siempre, vamos a decirle, a veces exhortaba, pero después explicaba otra vez a sus discípulos del por qué hice esto. Amén. Entonces esa es la cabeza. La cabeza no es aquel que tumba, echa y nunca explica después qué pasó o por qué lo hizo. Entonces la cabeza, aprendan a morir, a morir. ¿Cómo es esto, pastor? Me está obligando. No, es que acá es ser cabezón o ser cabeza. Cabezón es aquel que piensa y hace yo soy el macho acá, yo mando. Y se cree el charro con su sombrero grande, con su pistola, se hace el macho. No. Estamos entendiendo. Hay que cortar, hay que morir. Cabeza hay que morir. Pastor, siempre gocuñá, mandere. No, habla a los hombres. Amén. Aprendamos. Y esta lección no es para que vaya y digas, el esposo no le habla a la esposa de esto. La esposa no le hable de esto al esposo. Déjale al esposo que él haga lo que aprendió en la iglesia. Amén. Eso es morir. Y eso es lo que más cuesta hacer para muchos. Por eso hay fracasos. Por eso hay fracaso en matrimonios cristianos. ¿Por qué? Porque el cabezón está vivo. O la cabezona. Se alegraron, ¿verdad? Le voy a apodar cabezón. No, las cabezonas también. ¿Sí? ¿Por qué cabezona? Peixe y teña acá. Basura y más basura acá. Varones y mujeres. Por eso no se puede limpiar. Entonces, ¿qué hacemos? Es como al caballo de carrera que se le quebró los tobillos. ¿Qué se le hace? Se le mata.
ya no sirve. ¿Sí o no? Entonces a la cabezona y al cabezón hay que matarlo. ¿Sí o no? Por eso morir y ahora agarrar una cabeza nueva que ya no es tuya, es de Cristo. La mente va a ser ¿de quién? Ya es de Cristo. ¿Qué significa esto? Ya no haces como tú pensabas o pensaste o la gente piensa que son las cosas, sino como Dios piensa. ¿Ya entendemos, iglesia? Hay cosas que no se va a entender nunca. Cuando tú quieras meter tu cabezón, el cabezón no entiende. ¿Por qué? Porque está lleno de basura. Y no va a entender. Por eso dice, el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. El cabezón no entiende las cosas de la cabeza. ¿Ya entendemos? ¿Estamos entendiendo? Tenemos que morir. ¿Y cómo vuelvo a decir? ¿Y cómo hago, pastor? Porque hay zarigüeyas que van a seguir siendo zarigüeyas. Pero sería bueno no ser un cristiano verdadero, morir totalmente. El que muere consulta. Hay veces que hay gente que ya sabe, el Espíritu Santo, la mente de Cristo le dice que no tiene que hacer y lo hace. Y hay otro que no pregunta, no lo sabe, pero tampoco pregunta. Pero hay otro que sabe y no pregunta. ¿Ya entendéis? El que sabe hacer lo bueno y no hace, ¿qué le va a suceder? Está amenazando, no estoy enseñando el evangelio de Cristo. No te estoy enseñando, no quiero enseñarte un evangelio pobre, un evangelio flojo, un evangelio, ¿qué más puedo decir? Ya da, o alémale ya o así o no. Entonces tenemos que tomar una decisión brusca de morir. ¿Ya entendés, iglesia? Perfecto no vamos a ser, pero vamos por el camino. Hasta cómo hablo tengo que preguntar, ¿qué dice la mente de Cristo? ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que hasta las palabras groseras que yo digo se me va a echar en cara? Las palabras ociosas, esas malas palabras que se me va a echar en cara, y me dice a mí, a los cristianos. Entonces tengo que preguntar, ¿sí o no? Pregunto, ¿cómo hablar? La mente de Cristo, ¿cómo? ¿Qué dice? ¿Qué piensa Cristo acerca de tal palabra? Amén. Entonces te vamos a enseñar, la Biblia habla de cómo hablar. La Biblia te dice cómo actuar y cómo no actuar. En qué momento tienes que hablar, en qué momento tienes que callar. Con qué cosa tienes que comentar y con qué cosa no siquiera tenés que comentar. ¿Ya entendés, iglesia? La Biblia dice que de relaciones prohibidas, ni siquiera hablen como cristianos. Andema la cristiano, ñeñe la tiene, andema la punta, nembo pave la tiene. Están a pesa ya. Porque a veces en castellano no entiende paiwao, zarigüeyas. Y en el grupo andema la tiene cristiano. Andemo pave y usted te yo inda yo pues yo la neba. Ni cuando el Espíritu Santo te llena te ríes así. Hasta eso dice la Biblia. La mente de Cristo te dice, te va a echar en cara. Cuidado cómo estás hablando. ¿Sí? Tu comportamiento, tu vestimenta. Y a veces sí, pastores, no, la Biblia habla de cómo vestirse uno. Que no vestir y qué vestir. A mí adelante y usted. Por eso hay gente que no te pregunta, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, ¿cómo puedo vestirme? O ya ponte más. ¿Sí o no? O ya ponte más. Y se hace del que no entiende nada. Pero si palabras ociosas se te va a echar en cara, ¿cuánto más la forma en que vistes? ¿Pensaste alguna vez? ¿Ya entendeba? Estamos entendiendo. Entonces hasta eso habla de eso, habla la Biblia. Hay que preguntar qué piensa Cristo. Entonces eso es ser cristiano. Hay veces que la gente, yo sé, veo pastor veña por anduta, ¿qué igual pastor le ama? ¿Qué tiene que ver él en nuestra vida? ¿Sí o no? Esa es una de las cosas que sí. Cristo te dice, sométanse a vuestros pastores. Te dice, mira, si tú quieres ser cristiano, sométete al líder que se te puso enfrente. ¿Ya entendés igual? También la Biblia dice, traigan sus ofrendas y primicias en la casa donde el Jehová te indicare. ¿Sí o no? Dios te indicó esta casa.
a otro le indica otra casa de oración, otro templo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hay veces que pensamos, pues yo pienso, voy a hacer tal cosa. No. Si tú quieres ser cristiano, tienes que hacer como dice la Biblia. Lo que más cuesta es que a veces la gente te pregunta, ¿y cómo ahí hará la gente entender? ¿Por qué? Porque le dices, ¿qué piensa Dios? Ay, ¿cómo ahí ya entendí? No hagan eso. Entienda que si la palabra dice, es la palabra, no es el pastor, no son los pastores, no son los líderes. ¿Y entendé, iglesia? No es el pueblo paraguayo. Amén. Y después dice, verso 26 dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si tú no dejas el cabezón vas a morir. Y dice que ganaste. Hay gente que se aparta de Dios porque yo fui. Vamos a decir así en guaraní. Por yo fui. ¿Por qué? Me gusta mucho, me gustan los milagros, la sanidad, la liberación, veo el poder, la presencia, me gusta todo, pero no me gusta cuando hablan de ofrendas. Y podíamos darle gusto a la gente y hacerte pecar. ¿Sí o no? No hablamos de ofrenda, hablamos pero cuando pases miseria también económico y esto que aquello y la iglesia pasa dificultades que se nos echa del alquiler no vengas a criticar ni a opinar después. ¿También? ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo? Entonces en la Biblia es claro, en toda cosa nos da una explicación. Hay veces que nosotros decimos, no, pues ya pensá pecha. Ahora le voy a enseñar cuando la gente de repente, acá no está ninguno, por eso voy a decir, cuando diga, pastor, yo pienso cabezón. Después sí te encendí allá. Me vas a querer pegar. Igual podemos jugar soco. Después nos sentamos, pedimos perdón, nos amamos. Cabezón. Dejamos de ser cabezón. Y hagamos las cosas como dice la palabra del Señor. ¿Para qué? Verso Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, el verso 57, ¿puede ser? Amén. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Amén. Jesús decía, no existe ningún profeta que no se le respete. En la traducción lenguaje actual dice, no existe ningún profeta a quien no se le respete, excepto en su propia tierra y en su propia familia. ¿Ya entendés? Estamos entendiendo. O un profeta sin honra no existe. Un profeta de Dios se va acá de Paraguay, se va en Argentina, honra. Se va de presidente Franco a Ciudad del Este, honra. Y hay veces que en su propia casa y en su propia familia no hay honra. ¿Qué significa esto? Pero en la iglesia te honran, profeta. No, está hablando en su propio pueblo. La gente que vive por sus creencias. Hay personas en la iglesia que aún sigue creyendo en cosas del mundo, con tradiciones, ¿sí? Este es el pueblo. Tradiciones, costumbres, personas que sirven o viven a base de tradición y costumbre del pueblo. Esos son los que no reciben a los profetas. Y en la iglesia cristiana hay muchos que aún siguen haciendo tonterías como rituales para otros ídolos, otros dioses. Aún lo sigue haciendo como si nada. Aún sigue participando en las tradiciones. Y entenderlo igual. Entonces, eso es. Y no hay honra. Personas que no quieran soltar al cabezón, esos son los que no
pueden y no van a honrar nunca a un profeta de Dios. ¿Ya entendemos? Pero este que muere, este sí, recibe a un profeta porque es un profeta. Vemos que María, la madre de Jesús, sus hermanos, sus hermanas, también seguían. Después ya les servían, les seguían a Jesús. Amén, sus hermanos. Ellos fueron también sus discípulos después. ¿Y entender lo que hay, iglesia? Ellos dejaron las tradiciones, las creencias de su pueblo para ser discípulos de su hermano Jesucristo. Amén. Ya le veían como su maestro. Ya era un profeta, y más que un profeta, un salvador para su vida también. Así como es para todos nosotros. Amén. ¿Y sabe qué sucede cuando la gente aún vive por sus tradiciones, por la forma en que se le enseñó de niños? En el niño te enseñaron que la iglesia cristiana hay ladrón, y ahí se apaga la luz y se tocan todo. Y que el pastor le agarra a todas las mujeres jóvenes. Cosas así te enseñan. A mí me enseñaban, yo escuchaba esas cosas. Y yo pensaba de mí, decía, sin ver, ahí se apagan las luces. Por eso me asusto las veces, hay veces que hacemos ofrenda y la luz se apaga, se va la luz en todo el país. Y cosas así aún sigue la gente creyendo. Que el pastor esto, que aquello, que el pastor mentiroso, esto. Y hay cristianos, lamentablemente, personas que dicen cristiano, son los que más aplauden a esos comentarios. Aún así, vemos como muchos siervos y siervas del Señor, el Señor le usa para hacer grandes cosas, grandes maravillas, y son cuestionados, criticados por el mundo, por el pueblo y por los mismos cristianos, personas que dicen que sandijuelas, ¿verdad? Sí, que cuando están mal las cosas se aprovechan. Cuando el otro se le lastima, viene y le come. Esos son. Ese va a ser un cristiano, ¿cómo se llama ese perro salvaje? ¿No es perro? Hiena, ¿verdad? Sí, hay cristiano hiena. Ve a un hermano, a un cristiano herido, y viene y le ataca. Además que tú lo hizo, ¿sí o no? Él es el perrito que está ahí haciendo guerra. El cristiano es este, el cristiano que empieza a criticar a sus hermanos, a otros siervos que se mueven en el poder de Dios, hay evidencia. Son cristianos perro pequeñino, ¿sabes? Ese pequeñito, ese jalero, ese. Porque es un cobarde, primer punto, es un cobarde. El perrito este no, pero el cristiano sí. Es un cobarde, empieza a ladrar y hace guerra y levanta la multitud y después le deja destruido al hermano este, y este cobarde se va y no hace nada. ¿Sabe qué? A un pastor o a líderes que lidera miles de personas, y viene este Chihuahua, ¿verdad? Y empieza a ladrar, hace guerra, después y nunca discipuló a nadie, y se hace el del súper cristiano, y critica en las redes sociales y no hace nada, no tiene iglesia, muchas veces ni seguidores tiene 2, 3 como él. ¿Sí o no? No hay respaldo de Dios por eso, porque es una chihuahuita que está ladrando, haciendo guerra. Ese es su trabajo, es más bien un siervo de Satanás. Amén. Entonces tenemos que entender que los cristianos, la Biblia nos dice, no os mordáis los unos a los otros. No sea una chihuahuita. Amén. Huye. Sea un cristiano. Un cristiano entiende montones de cosas, que se puede decir montones de cosas, y uno no se deja guiar o llevar por lo que dicen la gente, sino más bien, amén, tenemos que saber bien. Hasta aún así, después de saber bien la situación, inclusive tenemos que estar ayudando a esa persona también. Amén. Entonces, es así. Personas incrédulos, avanzamos en el verso 58, y no hizo allí mucho, ¿qué cosa? Milagro. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos, la falta de fe. ¿Qué es la fe? Convicción, certeza. Y entenderlo igual. Y para que esto pueda suceder, los milagros, las maravillas de Dios en mi vida, tengo que matar al cabezón y nacer en la mente de Cristo, porque en la mente de Cristo todo lo sabe. Él es el que te convence, Él es el que hace entender las cosas de Dios. Amén, iglesia. ¿Estamos entendiendo?
Te bendigo, iglesia. Entonces entendamos, acá no existe cristiano caído no existe. Existen ex cristianos o cristianos. Amén. Estamos entendiendo, existen los de Cristo y los del diablo. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Acá no existe un medio. No caigamos en este engaño. Es encenderse o apagarse. Es morir a la mente de la carne o morir a Cristo. ¿Estamos entendiendo? Hay una diferencia en morir a Cristo y morir para Cristo. Morir para Cristo es cuando tú te conviertes a Cristo. Amén. Y convertirse a Cristo dice, de ella poveima, hadawaranibe. De ella poveima te gusta hacer las cosas. Así como Cristo quiere. ¿Ya entendés, iglesia? Aupeico y gusto, pastor, y gusto y cuando tú entiendas que es lo correcto. Cuando tú entiendas que eso es para tu bendición, para tu beneficio. Pei y gusto y terei. Amén. Pero cuando el cabezón está vivo, eso no te va a agradar mucho. La mente de Cristo no te va a gustar mucho. ¿Por qué? Porque a Cristo no le gusta tampoco la mente del cabezón. Amén. Del carnal o de la carnala. Siempre decimos carnal, ¿verdad? Sí, puedo decir carnala también. Sí, ese es general, carnal. El hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Ay, qué suerte que nos dijo la mujer natural, ¿verdad? O carnal. Cuando dice hombres, en general, varones, mujeres, amén, no puede entender. ¿Quieres apoderarte de las cosas espirituales? ¿Quieres apoderarte de las cosas, de las bendiciones que Cristo tiene para ti? Entonces muere, deja de hacer las cosas como a ti te parece que está bien. Amén. Las cosas que ya sabe que está mal, déjalo y hace bien. Ahora hay cosas que aún no sabe, pregunta. Seguí aprendiendo en las iglesias. También ciertas dudas que tenemos, podemos preguntar. Están los pastores, están los maestros, están para enseñarnos. Amén. Ahí está el maestro, o estaba. No, está por ahí, pero él está por ahí. Cuidado que no esté cerca tuyo. Están los pastores para enseñar. Yo no estoy. Había sido. También estoy yo. Amén. Si por ahí querés hablar conmigo, se puede. Yo soy más amoroso no más que todos ellos. Soy más light, más suave, más tranquilito. ¿Sí? Hay veces que el cabezón está ahí y tiene que abrirte los ojos así. Hasta ahí llegamos. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo.